Pero hoy quiero hablar de un tema que yo le coloqué como título: el bautismo en agua y su verdad para el cristiano. Y en la medida que vayamos hablando, usted se va a dar cuenta por qué yo digo el bautismo y su verdad para el cristiano. Porque usted se va a dar cuenta que muchos de nosotros tal vez no hemos entendido esa parte. Y lamentablemente, y lo digo con autoridad pastoral, en muchos lugares, en muchas iglesias, muchos pastores tampoco lo han entendido. Y yo quiero que usted hoy y todos los que nos ven a través de la internet lo entiendan. Y comienzo con una pregunta: ¿cómo comenzó Jesús su ministerio público? ¿Se acuerdan cómo comenzó? Con el bautismo. Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo. Y la otra pregunta: ¿cómo culminó su ministerio público? Mandando que se bauticen. O sea, él comenzó con el bautismo y terminó diciendo: deben bautizarse. Y fue una orden que dio el Señor. No es una orden que dieron los pastores, ni es una sugerencia que dan los pastores. No, es una orden que viene de la misma presencia del Señor. En otras palabras, el bautismo, para que usted lo entienda y para que todos los que nos ven a través de la internet lo entiendan, el bautismo es un signo de identificación del cristiano con Jesús. ¿Es un símbolo de qué? De identificación del cristiano con Jesús, pero a la vez de Jesús con el cristiano. Y es algo que tenemos que tener muy en claro. La palabra bautizo viene de dos raíces o dos palabras, una griega y otra latina. La palabra griega baptisen, o la palabra en latín baptizare, que significa sumergir en agua. Y eso es lo que significa bautismo, sumergir en agua. Eso quiere decir que cuando hablamos de bautizarnos, tenemos que hablar de ¿qué? De sumergirnos completamente en agua. Por eso, si de pronto nosotros nos bautizamos por aspersión o por un chorrito de agua, estando usted bien, pues quiero decirle que usted no se ha bautizado. Hay casos especiales, si hay alguien que está de pronto hospitalizado, que no se puede mover, entonces lógicamente no podemos levantarlo. Y aunque he visto casos en donde ha sucedido eso, en donde personas aún hospitalizadas las han llevado así a bajar a las aguas. Pero quiero que usted entienda que bautizarse quiere decir eso, sumergirse completamente ¿en qué? En agua. Y otra de las cosas importantes es que para yo bautizarme, yo tengo que tener conciencia de qué es el bautismo. Tengo que saber qué es eso. Tengo que saber su significado, porque lamentablemente a mí, hace muchísimos años, me bautizaron y yo ni me di cuenta. Hicieron una reunión en mi casa y ellos ni siquiera me invitaron porque me dejaron durmiendo. Y sin embargo me dijeron que ya había sido ¿qué? Bautizado. Ahora vuelvo a repetir, hay casos especiales donde de pronto a uno lo bautizan por aspersión o etcétera, porque hay un problema y entonces hay que solucionarlo. Pero miremos lo que dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Lo que dice la Biblia ahí en Marcos, dice: y les dijo, aquí está hablando Jesús, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí dice la palabra algo muy puntual: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. Ahora, comencemos haciendo las siguientes preguntas, porque yo quiero que usted hoy tenga claro esto. ¿El bautismo de hoy tendrá las mismas implicaciones y el mismo significado del bautismo de esa época? Es una buena pregunta que nos debemos hacer. Si el bautismo que hacemos hoy en día tendrá las mismas implicaciones y el mismo significado que tuvo en aquella época cuando Jesús mandó bautizar. Otra pregunta: ¿el bautismo de hoy tendrá la misma validez
que el bautismo realizado por esa iglesia primitiva tendrá la misma validez o ya hoy no vale. Y la tercera, el bautismo en agua va de la mano con creer en Jesucristo y recibirlo en el corazón, ¿sí o no? Y esa es una buena pregunta. ¿El bautismo en agua va de la mano en creer en Jesucristo y recibirlo en el corazón? Esa es una buena pregunta. Ahora, estas preguntas las hago porque yo cada vez que leo este pasaje de Marcos 16, me surgen otras preguntas. Y estas preguntas son: ¿será que estamos leyendo los pasajes sobre el bautismo mal? O sea, ¿será que cuando leemos los pasajes que hablan sobre el bautismo, los estamos leyendo tal vez mal? ¿O será que estamos entendiendo estos pasajes mal? O sea, los leemos pero los entendemos mal. O lo peor, ¿será que nos los están enseñando mal? Y estas son tres preguntas que vale la pena tenerlas en claro. Y créame que esto que yo les voy a hablar y que lo estamos transmitiendo por YouTube y por Face también, me ha hecho a mí hablar con mucha gente y me ha hecho tener inclusive detracciones con gente. Pero yo le hablo lo que la Biblia me dice. Yo no le hablo lo que a mí se me ocurre. Yo le hablo lo que la Biblia me está diciendo, lo que la Biblia quiere decirnos. Y yo observo lo que hoy ocurre con las personas que reciben a Cristo y cómo les cuesta, primero, cómo les cuesta trabajo bajar a las aguas, o cómo les impiden a veces bajar a las aguas rápidamente. Porque eso también ocurre. A algunos les cuesta bajar a las aguas y a otros se les impide bajar a las aguas rápidamente. Y entonces cuando yo me pongo a mirar eso, veo cómo Jesucristo y los apóstoles cuando predicaban la palabra, no le ponían tanta traba, tanto misterio a la gente. No le ponían tantas condiciones para que la gente bajara a las aguas, sino que recibían a Cristo y bajaban a las aguas. Hoy en día le decimos a una persona: listo, tú recibiste a Cristo, ahora espérate. Y vamos a hacer el curso bautismal. Y ese curso bautismal son 6 meses. Y para algunos son 1 año. Y empezamos a colocar trabas. Al final la gente termina diciendo: yo ya no bajo a las aguas porque o se retiró de la iglesia, o de pronto el curso no les gustó, o cosas por el estilo. Y ahí llegó su primer esfuerzo y su primer amor como tal. Y yo quiero hoy que usted entienda lo que entendieron los apóstoles y lo que mandó Jesús que entendiéramos: la importancia real de bautizarse. Yo pienso que estamos leyendo a veces pasajes mal. Y yo hoy voy a mirar algo. Hoy les voy a leer, quiero que usted observe cómo creo que están leyendo, por ejemplo, el pasaje que leímos ahorita de Marcos 16:15. Se lo voy a decir cómo creo que lo estamos leyendo, o que lo están leyendo mucha gente. Dice así Marcos 16:15, como creo que lo están leyendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea salvo, sea bautizado. Mire cómo le estoy diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea salvo, será bautizado. Ahora, leámoslo como la Biblia dice. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ¿qué dice? Será salvo. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia garrafal entre lo que de pronto a veces leemos o la forma en que leemos y lo que yo creo que estamos leyendo a lo que la Biblia dice. En otras palabras, al leer el pasaje como yo lo pienso que lo están leyendo, lo que diría sería que si alguno hace una oración de fe y de todo corazón recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces debería esperar
hasta que primero las otras personas se den cuenta que está dando buen testimonio, que las otras personas de pronto vean que sí es fiel, que asiste a la iglesia, que sí está dejando su antigua vida, que sí asistió al curso bautizal, y entonces podrían bajar a las aguas. Y eso es lo que me dice este pasaje cuando lo leemos de la forma en que yo le creo que lo están leyendo. Pero esto no es lo que la iglesia del primer siglo nos muestra. Es totalmente diferente. Y eso a mí me cuestiona. Y créame que yo me he sentado con muchos pastores a hablar sobre estos temas. Al final muchos aceptan lo que de pronto decimos, otros no. Pero siempre soy de los que digo, basémonos en lo que dice la palabra. La palabra es la que calla cualquier discusión. Pero ahí es donde yo quiero mostrarle a usted hoy algunos pasajes. Quiero mostrarle a usted algunos pasajes que aparecen en la Biblia que nos van a mostrar cómo la iglesia del primer siglo tenía entendido lo del bautismo. Y que yo quiero que usted hoy del siglo XXI también lo entienda. Y que todos ustedes que nos están viendo a través de la internet también lo entiendan. Y sean ustedes los que decidan hacerlo. Ahora, antes quiero comenzar con un pasaje que está en Hechos capítulo 2, verso 37. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Usted se puede mirar versículos anteriores, ese fue el momento en donde viene el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Y entonces aparecen los que estaban escuchando todo eso, escuchando las palabras de Pedro, y entonces le dicen, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y después dice el verso 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean ¿qué? Bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro les dijo algo sencillo, pero importantísimo. Arrepiéntanse y ¿qué? Y bautícese. No les dijo arrepiéntanse, esperen un momento, vengan, hagan el curso bautismal de 6 meses y después de eso miramos. Eso no se los dijo. Ahora sí quiero que veamos unos pasajes para que usted entienda y al final usted tenga claro algo, que es lo que hoy mucha gente no lo tiene claro. El primero, y vamos a leer todos estos pasajes en la versión Reina Valera 60. Lo escogí la versión Reina Valera 60 porque es la que la gran mayoría de personas tienen. Normalmente estoy leyendo otra versión, pero escogí esta en Reina Valera 60. En Hechos capítulo 2, verso 41, primer pasaje que quiero que lo miremos. Hechos capítulo 2, 41, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La del Evangelio, la del Evangelio. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Fueron qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra y ¿qué dice? ¿Fueron qué? Bautizados. Diga conmigo, bautizados. Aquí se les está hablando a los 3,000 convertidos después de Pentecostés. Fueron 3,000 personas las que se convirtieron luego de la predicación de Pedro. Y Pedro lo único que les dijo fue ¿qué? Ahora bautícense. Ya se arrepintieron, ahora bautícense. Segundo pasaje que quiero que miremos está en Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice así Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Escúchame esto. Aquí estaba hablando la palabra a los que creyeron en Samaria. Felipe viaja a Samaria y allí en Samaria predica la palabra, y todos los que allí creyeron la palabra, gracias amor, todos los que allí creyeron la palabra
¿qué hicieron? Se bautizaron. Los que recibieron a Cristo, lo primero que hicieron fue ¿qué? Se bautizaron. Hechos, tercer pasaje, Hechos 8, 36 al 38. Dice Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿se acuerdan de esta historia del eunuco? Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco era un hombre que administraba todas las finanzas de Siria. Pero era creyente, y estaba leyendo un pasaje y el Señor se llevó a Felipe al lado y le dijo, mire, vaya allá y ayúdele porque este hombre está confundido. Y Felipe fue, le ayudó, le explicó, estaban hablando algo y tuvo que estarle hablando sobre el bautismo porque fue cuando el eunuco le dijo, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y él dijo, si crees, y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice que bajaron y ¿qué hicieron? Se bautizaron. De una vez se bautizaron. Cuarto pasaje, Hechos 9, 17 y 18. Dice Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, aquí está hablando de cuando Pablo, yéndose a Damasco, se le apareció Jesús y quedó ciego y se fue a la casa de un hombre Simón. Y entonces allí fue mandado Ananías. Y dice ahí, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y después dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Y qué dice? Y levantándose, ¿fue qué? Fue bautizado, dice. Aquí todos sabemos está hablando de Pablo, la conversión de Pablo. Siguiente pasaje, Hechos capítulo 10, verso 47 y 48. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto fue en la casa de Cornelio. Cornelio, un oficial, un centurión romano. El Señor le dijo a través de una visión que llamara a Pedro. Pedro vino y él había invitado a mucha gente y Pedro les compartió la palabra y cuando recibieron, dice ahí la palabra, que después de compartirle y que ellos recibieron, les mandó ¿qué? Bautizarse. Sexto pasaje, Hechos 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, una negociante, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y después dice, y cuando fue ¿qué? Bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Siguiente pasaje, Hechos 16, 30 al 33. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto fue lo que sucedió en la cárcel. Cuando estaba Pablo y Silas, que tembló la cárcel, el carcelero se iba a matar y Pablo dijo, no te mates, aquí estamos todos. Y miren lo que tal vez estaba hablando, porque este hombre fue tocado y dijo, ¿qué hacemos? Y él le predicó la palabra y después le dijo, bautice. Y a esa misma hora de la noche, no sabemos qué hora era, fueron bautizados. Siguiente pasaje, 8:18, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Cuando dice que Crispo, el principal de la sinagoga, era un hombre importante en la sinagoga, un judío, y se convirtió.
Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corintio oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Estos son los creyentes de Corinto. Otro pasaje, Hechos 19:5. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí se habla de los discípulos que recibieron la palabra en Éfeso. ¿Fueron qué? Bautizados. Ahora, solamente hay un pasaje en toda la palabra donde dice que el Señor como tal bautizó a alguien sin bajarlo a las aguas. ¿Se acuerdan cuál es ese pasaje? Cuando el Señor bautizó a alguien sin tener que sumergirlo en agua. ¿Sabe a quién? Al que estaba con él colgado. Le prometió el cielo. Y como no había la posibilidad de bajarlo, ahí le prometió el cielo sin que bajara las aguas, sin bautizarlo como tal. Le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? De resto a todos los demás, les ordenó que se bautizaran. Y lo hizo lógicamente por la posición. Jesús no iba a decir, esperen, nos bajamos un momentico, voy al agua, los bautizo y venimos y nos colgamos nuevamente. Eso es algo obvio. Y eso está hablando, lo ve usted en Lucas 23, 39 al 43. Ahora, si nosotros somos muy honestos y mirando la palabra, había una condición clara que se veía en todo ese Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era la condición? Creer, recibir y bautizarse. No era otra. Creer, recibir y bautizarse. Ahora, veamos otro pasaje que es importante y que habla sobre el bautismo y que está en Mateo 28, 19 y 20. Ahí en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el 20 dice, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo pienso que este pasaje que es tan claro lo estamos leyendo también mal o lo estamos enseñando mal. Yo creo, y con todo respeto lo digo, pero yo creo que lo estamos leyendo así, póngale cuidado. Id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y una vez que las guarden, entonces, bautícenlo. ¿Por qué lo digo? Porque hay en muchos lugares donde una persona con el corazón dispuesto acepta al Señor Jesucristo, pero le ponemos tantas trabas para que baje al bautismo. Le ponemos tantas condiciones para que se bautice. O sea, estamos aún negando lo que la misma palabra. Hay tantos requisitos que hoy en día les colocamos que no entendemos que la palabra dice, mire, la palabra es clara cuando lo dice aquí. Arrepiéntese usted. Usted se arrepintió de todo corazón, creyó. Qué bueno que creyó. Ahora, ¿qué dice? Baje a las aguas. Y luego que baje a las aguas como tal, según este pasaje, como enseña este pasaje, entonces ahora sí prepárese. Es cuando ya una persona, después de que ha bajado a las aguas, le decimos, bueno, ahora ven. Te invitamos, en el caso nuestro, a la escuela bíblica para que te vayas preparando, para que vayas conociendo. En otros lugares tendrán otro tipo de trabajo. Pero no podemos decirle a una persona, creyó en el Señor Jesucristo con todo el corazón, vimos realmente su entrega como tal. Y si esa persona nos dice, ¿qué impide, pastor, bautizarnos? ¿Qué impide? Mire, yo me quiero bautizar. Qué pena. Pero tienes que hacer primero el curso bautismal, que son 3 meses. Y luego tienes que demostrar que realmente sí has cambiado. Y luego tienes que demostrar esto y demostrar aquello, cuando la Biblia no dice eso. Mire lo que dice ahí ese pasaje de Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, enseñándoles que guarden. Nosotros tenemos que tener claro algo, mi amado. No podemos
poner tantas condiciones a una persona que realmente de corazón le dice: yo creo en el Señor Jesucristo? El eunuco le dijo a Felipe: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque le preguntó: ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo baje a las aguas? Y él le dijo: si crees. Y el eunuco le dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo vino a este mundo por amor a mí. Yo creo que Jesucristo impidió que yo me colgara en la cruz de un madero, y que yo no estuviera ahí colgado, y que Él se colgó por mí para que yo no me colgara. Yo creo que Él lo hizo por mí porque me ama, y yo creo que Él es el Hijo de Dios y lo hizo por mí. Y es cuando dice: si tú crees eso de todo corazón, ¿qué impide bajar a las aguas? ¿Qué impide? Porque hay tanto problema. Y preparando esto me acordaba de una persona que la quisimos mucho. No sé si todavía está viva, porque era una abuelita en aquella época y siempre iba a la iglesia en una cicla. Y ella fumaba muchísimo. Una bajita, monita de gafitas, y fumaba muchísimo. Y pasaba el tiempo de bautizo y nada que se bautizaba. Y un día me senté con ella a hablar y le dije: hermana, cuénteme, ¿por qué usted no baja las aguas? Me dijo: no, pastor, es que yo le voy a ser sincero a usted. Es que yo fumo terriblemente. Y yo sé que eso no está bien, porque estoy atentando contra el templo. ¿Y para qué me voy a hacer? Me decía, en Colombia tenemos una expresión muy chistosa: ¿para qué le voy a hacer morcillas al diablo? Y yo le decía: pero usted cree en el Señor Jesucristo. Claro, y yo lo amo, pero me cuesta. ¿Y tú no crees que de pronto te hace falta es obedecerlo? Mira, tal día vamos a tener otra vez los bautizos, anímate. Se llegó el momento. Nosotros allá en Colombia hacíamos los bautizos en otro pueblito. Lógicamente tocaba hacer toda una estructura para poder ir, porque eso costaba dinero, etcétera. Y bueno, estábamos allá hasta el último día. Ya nunca había confirmado absolutamente nada. Lo cierto es que cuando ya estábamos para irnos, apareció ella. Se fue con nosotros. Estando ahí, daba vueltas ahí al lado de la alberca, de la piscina. Y cuando ya llegó el momento en que habíamos bautizados a todos, entonces ella dijo: yo me voy a bautizar. Y para cortar la historia, lo que tengo que decirles es que esa mujer baja las aguas, y cuando sube dice: pastor, yo no sé qué me pasó, pero algo me pasó. Desde ese día, y pasó con nosotros esta mujer casi 2 años más, desde ese día nunca más volvió a fumar. No se lo prohibió nadie, no se lo prohibí yo, no se lo prohibió absolutamente nadie. Ella luchaba contra eso, pero lo hizo de todo corazón, y Dios fue el que hizo su obra. Y usted tiene que entender algo, mi amado. Dejemos claro que para salir del reino de las tinieblas, usted tiene que morir. Usted tiene que morir y nacer en el reino del Señor. Por eso nosotros le decimos a la gente cuando llegue: mire, si usted pertenece a la iglesia X, a la iglesia Y, no le estamos diciendo retírese de ese lugar. Estamos diciendo solamente abra su corazón al Señor Jesucristo, al que realmente vino a esta tierra a morir por usted, al que se colgó en la cruz de un madero donde usted debía estar colgado, pero Él no lo dejó que usted se colgara para que Él se colgara por usted. Y es más aún, para que Él se colgara juntamente con usted, si es el caso. Pero por amor a usted lo hizo. Y lo único que realmente uno le dice es: ¿usted cree en eso? ¿Que lo hizo por usted porque lo ama tanto? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y cuando yo acepto eso, cuando yo acepto que eso ha sucedido, que eso es lo que ha pasado, entonces lo que me dice después el Señor es: si tú lo aceptas y si tú lo crees, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas el bajar a las aguas? Mi amado, yo quiero decirle hoy a usted que está aquí y a los que nos ven a través de la internet que el bautismo, y entiéndalo bien claro, el bautismo es la materialización de la salvación. Si usted realmente me dice que usted es salvo,
No hay otra prueba más clara que realmente usted de corazón decida hacerlo. Porque si usted no lo hace de corazón, sino lo hace como un rito, de nada le sirve. Pero no entiendo todas estas personas que de pronto reciben a Cristo y dudan en bajar a las aguas. ¿Por qué? Piensan que tienen que ser que tienen que ser una santidad tremenda para poder bajar a las aguas. No, usted necesita es la ayuda del Señor. Usted nunca llegará a ser santo por sus propias fuerzas. Esta señora nunca pudo, ya era una mujer de edad avanzada, nunca pudo quitar el problema que tenía. Hasta el día que tomó una decisión. ¿Qué es el bautismo como tal? Es el acto de entrega e identificación total con Jesucristo por el cual somos sepultados en Él para muerte al descender a las aguas, pero renacidos con Él cuando salimos de las aguas. Cuando usted entra al agua y usted está antes de que sea bautizado, es como si usted estuviera crucificado en ese momento. Usted está ahí en el agua y usted está crucificado ahí con el Señor. Se está identificando con lo que hizo Jesús. En el momento que usted lo bajan a las aguas, en ese momento usted se identifica con la muerte de Jesús. Cuando fue al infierno y dejó todo y hizo lo que hizo allá. Y luego cuando usted sale del agua se identifica en la resurrección del Señor. Por eso es una identificación, mi amado. Y hay cantidad de textos que respaldan lo que le estoy diciendo. ¿Cuál era el signo de consagración en el Antiguo Testamento para los judíos? La circuncisión, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el signo de conversión en el Nuevo Testamento para los hijos del Señor? El bautismo. Por eso, mi amado, yo quiero decirte hoy algo con todo respeto. Sé que el bautismo no salva. El que salva es Cristo. Pero si tú no tienes claro que si recibes a Cristo, que si te arrepientes, crees en el Señor Jesucristo, lo recibes en el corazón, realmente debes bajar a las aguas para identificarte completamente con el Señor. De lo contrario, no estás siendo sincero ni contigo mismo ni con Dios. Y hoy por eso yo sentí en mi corazón la necesidad de compartir esto, de compartirlo. Porque hay mucha gente que aún duda en bajar a las aguas y no sé por qué lo dudan. Piensan que de pronto si bajan a las aguas entonces van a perder no sé qué. Con todo respeto tengo que decir algo. Eso está sucediendo como hoy en día cuando la gente decide, vayamos nosotros a vivir juntos y no nos casemos, porque nos casemos y la embarramos. Inmediatamente nos divorciamos. Esa es la mentira que el diablo les ha metido en la cabeza. Esa es la mentira. Pero nos dejamos creer de esa mentira. Y lo mismo está pasando con el bautismo. Con todo respeto te lo digo, pero lo mismo está sucediendo con el bautismo. Sí, yo recibí al Señor Jesucristo. Ay, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Y el Señor dice, pero ¿realmente tú has creído en mí? Y entonces, ¿por qué no has dado testimonio público de que me crees? ¿Y cómo, Señor? Bajando a las aguas. El bautismo, vuelvo a repetir, no lo instituyó ningún pastor, ninguna iglesia. El bautismo lo instituyó el mismo Señor que Jesucristo. Y dice que si usted realmente cree en Él, que si realmente usted lo recibió como Señor y Salvador, lo que usted necesita es bajar a las aguas. Si usted no lo ha hecho, es porque realmente usted no tiene el convencimiento. Y eso lo pone uno a pensar, con todo respeto lo digo, estén de acuerdo conmigo o no, si realmente usted tiene a Cristo en su corazón o no. Por eso quiero que usted hoy sea honesto con el Señor. Hay muchos que miran, pastor, a mí me bautizaron hace mucho tiempo cuando era niño. Por eso nosotros le decimos a la gente, nosotros no bautizamos a los bebés porque no han entendido.
No han comprendido, y una de las características es que entiendan. Por eso nosotros decimos, como dicen aún los especialistas, a partir de los 12 años el niño ya tiene conciencia realmente de esto. Y los bautizamos si quiere bautizarse. Pero la idea es que el bautizarse después pueda aprender sobre el Señor y sobre lo que el Señor dijo. Por eso decían, bautícese y luego enséñeles. Jesús murió por nosotros y usted debe morir con Él. Jesús fue sepultado por nosotros y usted debe sepultarse con Él. Jesús fue resucitado y usted debe resucitar con Él. Jesús ascendió al cielo y usted lo hará. Solo usted y yo necesitamos realmente entender esto y entrar en la misma dimensión, con todo respeto lo digo, que el Señor Jesús. Así que ya les compartí lo que es en sí el bautismo. Ya la decisión es quién, de cada uno de nosotros. Si usted no ha bajado a las aguas, hoy solamente le pido al Señor que le toque su corazón para que realmente pueda entrar en usted y ser realmente salvo como es el deseo. Porque el orden bíblico es uno: creo en Jesús, me arrepiento, lo acepto, me bautizo, me discipulo y discipulo a otros. Repito, creo en Jesús, me arrepiento, lo acepto, me bautizo, me discipulo y discipulo a otros. Pero aunque sea, comencemos con creo en Jesús, me arrepiento, lo acepto y me bautizo, que es lo mínimo. Y les aseguro en el nombre de Jesús que experimentará usted algo diferente. Cierre sus ojos, mi amado.